Bien. Bueno, ahí ya estoy grabando en la otra compu, así ya queda la clase registrada para todas las consultas. Hola, Beatriz. Bueno, ¿cómo le fue? Vamos a hacer lo mismo que hicimos la vez pasada, que es terminar el trabajo práctico que nos quedó pendiente y después, digamos, arrancar con el trabajo práctico que correspondería ya digamos, al siguiente trabajo práctico, como para resolver todas las dudas de lo que tienen que entregar esta semana, perdón, y después trabajamos el otro, que es el que entregarían recién la semana que viene, ¿sí? Así no nos quedan dudas hoy. ¿Pudieron ver el trabajo 1-2? Las cosas que estuvimos trabajando en la clase anterior. A ver, voy a tratar de abrirlo acá. Sí. Las cosas que estuvimos trabajando en la clase anterior. Sí, eso sí. ¿Las pudieron ver? ¿Las Sí, pudieron charlar? sí. Quedó el F ahí con dudas. Exacto. Quedaba el F, quedaba Y el y el G. G. Exactamente. Acá. Bueno, entonces las cosas que ya las estuvimos charlando están. Podemos seguir adelante con el punto F y G. Sí, por lo menos quedó claro cuando tenés un stop y se cambia, continúa la cadena de... Y después había cuando el MED también, si se inicia o no se inicia, eso lo habíamos visto. Bien, quedó Bueno. claro. Bueno. Ahí entonces, no, esto no. Esto. Ahí les aparece, ¿no? Sí. Exacto. Buenísimo. Bueno, entonces, todos estos temas los habíamos visto. Habíamos dicho que el ejercicio 2 está todo resuelto en videos y el ejercicio 1 lo tenemos prácticamente resuelto en el video de la clase pasada. Nos quedaba pendiente el F y el G, ¿sí? Entonces, del eje lo que les planteaba, a ver, esperen que lo tengo por acá a las cuestiones. Lo que pasaba en el F era un poquito más complejo que lo que habíamos visto en los anteriores casos. Qué sé yo, es una situación diferente, digamos, donde acá lo que pasa con las mutaciones es que hay algunas letras que se pierden y otras que aparecen nuevas, ¿sí? Se llaman inserciones o deleciones. Deleción es una palabra que se usa mucho en genética. Delete. Exactamente, que tiene que ver con borrar, ¿sí? Viene de ahí, del inglés de borrar. Y está castellanizado como deleción. Bueno, que hasta donde yo sé no existe esa palabra en castellano, es como un anglicismo que se usa mucho en genética. Y se abrevia como INDEL, ¿sí? Es una abreviatura de inserciones y deleciones. Y son otro tipo de mutaciones que tienen que ver con eso. ¿Qué pasa con esos tipos de mutaciones? Se dicen que corren, pueden correr. ¿Se escucha? ¿Me están escuchando? Sí. Sí. Que pueden correr el marco de lectura, ¿sí? Es decir, ¿qué significa correr el marco de lectura? Que pueden cambiar los grupos de A3 con los que estamos leyendo. Si nosotros veníamos leyendo en grupos de 3 y sacamos un aminoácido, a partir de ahí la lectura que se haga nos va a dar una proteína diferente. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Entonces, esa es la consecuencia que tienen este tipo de mutaciones. Lo que pueden hacer es correr la forma en que la maquinaria traduccional va leyendo la información que está en el ARN y entonces va a sintetizar una proteína diferente a partir del momento donde se hizo esa mutación que modificó la forma de lectura.
Entonces, ustedes acá tienen, digamos, dos mutaciones, ¿sí? Una que saca un nucleótido y otra que agrega. De modo tal que lo que, digamos, la consecuencia global de estas dos mutaciones es que el marco de lectura en algún punto se restituye. ¿Sí? O sea, hay una entre el primer cambio y el segundo cambio se queda modificada la forma en que el ribosoma lee. Pero de ahí en adelante se restituye. A ver, yo no sé, no, se los voy a copiar acá. Yo hice la traducción, digamos, de cómo nos queda. Voy a ir directamente a los aminoácidos que quedan como... acá lo tengo que abrir en... Lo tengo que abrir, descargar y abrir en el... para poder editarlo. Creo que ya estaba. No. No, uno, dos. Esperen que cambio la pantalla que estoy compartiendo. ¿Ahí la ven? Ahí está apareciendo, ¿no? Sí. Bueno. Entonces, vamos al F. ¿Sí? Tienen un cambio acá y otro cambio acá. Entonces, la consecuencia global es que ustedes van a tener el codón de metionina. ¿Qué fue lo que pasó con el codón de metionina? Se modificó, ¿sí? Pero, déjenme recordar. Donde tenían el codón de metionina inicial, original de la secuencia, acá, acá. Este codón inicial lo perdieron en la segunda secuencia, ¿sí? Por una deleción ahí, por un cambio. ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, esperen que mientras sigue entrando gente. Bueno, ahí estamos. Pero aparece a raíz de la otra mutación que hay, un codón de metionina que antes no estaba, ¿sí? Y que está muy cerca del punto de inicio. Y que entonces la máquina traduccional lo puede interpretar como un codón de metionina, como un codón de inicio. Profe. ¿Sí? Sí, ¿quién habla? Sí, Lautaro, sí. Yo tengo una consulta, porque en la clase pasada había dicho que había un problema de tipeo en una de las cadenas de ARN, en el ejercicio creo que el B, que sí, al final terminaba con GG. Acá aparece lo mismo, termina en GG. Claro, es que en realidad el problema que aparecía en el punto B es porque yo lo volví a copiar, no la tenía puesta ahí, la agregué después y la agregué copiándola de esta segunda que había hecho y arrastré digamos, ese cambio que acá en este punto lo había incluido como una mutación y lo arrastré al punto B. Ah, ok. ¿Sí? Pero acá queda así. Acá queda así, o sea, acá queda así. No iría una A al final. No iría una A. No me acuerdo bien cómo era, pero me acuerdo que lo miré en ese momento, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cambiamos el marco de lectura. El inicio de la proteína se nos corre. Tenemos la metionina puesta en otro lugar, pero podemos, o sea, el ribosoma puede hacer esa lectura y puede sintetizar una proteína. Ahora vamos a ver qué pasa con ese péptido que se va a sintetizar, si puede llegar a ser funcional o no,
en relación con lo que habíamos planteado en la consigna, que es que estén presentes el aspartato y la histidina y que esa interacción exista, ¿sí? Que se cumpla esa interacción entre el aspartato y la histidina. Entonces, si nosotros hacemos la traducción de la secuencia que nos queda acá una metionina, luego un aspartato, luego una glutamina, luego un triptófano, Profesora, una pregunta. luego, sí. Pedro, sí, Pedro, decía. ¿Desde dónde comienza la traducción? Porque la parte que está subrayada, yo tuve en cuenta eso para intentar sacar Sí, Pedro, y está bien, digamos, en la lógica de lo que ustedes saben, está bien, por eso lo estoy resolviendo con ustedes para poder pensar estas otras cuestiones. Cuando nosotros, o sea, ese es el punto donde empieza la proteína original, ¿sí? Ahora estamos analizando qué puede pasar en el caso, que yo estoy mirando, no miro a la cámara porque te estoy viendo en otro, ahí en un costado, Pedro, pero te estoy mirando. Está bien. Ahí, digamos, lo que nosotros estamos analizando es qué es lo que pasa, qué cosas, situaciones se pueden dar cuando hay mutaciones. Si nosotros tenemos otro posible inicio cerca de esa región, puede llegar a ser que la maquinaria traduccional lo reconozca como un punto de inicio. En este caso, ese punto de inicio posible, alternativo, está un poco antes, ¿sí? En genética se dice río arriba, también es una mala traducción del inglés, pero se habla de río arriba y río abajo. En las secuencias, si nosotros las ubicamos como un lugar, si pensemos en un río, en la metáfora del río, ¿no? Y tenemos un árbol, tenemos cosas que están río arriba y tenemos cosas que están río abajo. En la secuencia de ADN se dice que está río arriba todo aquello que está antes del comienzo de la secuencia y río abajo todo aquello que está después de la secuencia, ¿sí? Si nosotros tenemos un codón de metionina más o menos cerquita de ese punto de inicio, es posible, depende de un montón de factores, no es que sí o sí va a funcionar ese codón de metionina, pero a lo mejor funciona, ¿sí? Como este ejercicio es puramente teórico y es un ejercicio como para analizar situaciones, lo vamos a dar por bueno en esta ocasión a ese comienzo que está río arriba. O sea, yo les puse las secuencias flanqueantes, o sea, las que están a los flancos, las que están a los costados, justamente por eso, para que podamos analizar digamos, una región más grande, ver qué es lo que pasa en el contexto más general de esa secuencia inicial y ver qué posibilidades tenemos analizando ese contexto más general. Entonces, si nosotros tenemos 2 o 3 lugares más adelante una posible metionina, es posible que la maquinaria traduccional la vea, la reconozca y empiece a traducir a partir de ese punto. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer el ejercicio de darla por buena y empezar ahí. Hasta donde yo llegué ahora a traducir los codones que arrancarían desde ese nuevo AUG que nos aparecería, tenemos esta secuencia, que es una secuencia diferente a la que veníamos teniendo, si no me equivoco, ¿no? Porque se había corrido el marco de lectura. Pero justo ahí tenemos la siguiente mutación que nos restituye el marco de lectura que teníamos inicialmente. Profe. ¿Alguien Buenas tiene, Wilmer? tardes. Sí, alguien. Hola, Wilmer, ¿cómo estás? ¿Alguien tiene el micrófono por donde está entrando ruido? Yo estoy... ¿ibas a preguntar algo? Sí, profe, Dale. te iba a preguntar una cosa. Tengo un inconveniente. A ver. Sí, porque yo tengo el Curtis. Sí. Y en el cuadrito de en este caso que vos nos enviaste, que tiene las letras centrales y las polaridades, en el que vos nos enviaste, sí.
me figura de una manera y en el Curtis me figura de otra. La verdad, no es todo medio complicado porque, por ejemplo, en el cuadrito, a mí me figura, en el que la profe nos envió, me figura, por ejemplo, el aspartato, me figura como, no, el aspartato no, a ver, que lo tengo El por acá. aspartato te tiene que caer como carga negativa en cualquiera. Lo que podés Sí, tener sí. diferencia es que hay uno donde los apolares están todos juntos y hay otro donde los apolares están separados en comunes y los que Claro. tienen anillos cíclicos. Sí, a ver, que yo lo tenía por ¿Esa es la acá. diferencia que encontraste? Sí, a ver, ya te digo, profe, que lo había apuntado para hacerte la pregunta. Sí, dice, me figura la glicina como apolar, pero anteriormente me figura en el Curtis como polar. Sí, ahí también hay una diferencia de criterios entre distintos autores o, Sí, no. no sé, digamos, que tiene que ver con la química. La glicina es muy pequeña y entonces algunos consideran que las cargas, o sea, esa discusión no ocurre cuando vos tenés un grupo oxidrilo, por ejemplo, vos sabés que ese grupo oxidrilo te va a dar polaridad siempre. Pero en el caso de la glicina, es una molécula muy pequeña y hay algunos autores o algunos, no sé, gente que se dedica a la química que considera que digamos, el resto de los grupos de la molécula puede generar cierta polaridad y otros que no, que es tan pequeña que las cargas estarían distribuidas de manera más o menos uniforme. No te preocupes, cualquiera de las dos cosas que pongas, yo la voy a dar por buena porque sé que hay una diferencia de criterios. Es el único aminoácido con el que podés llegar a encontrar diferencia de criterios. Y también me pasó con la tiroxina, profe. ¿Con la tiroxina también? Sí, Con la tiroxina. Sí. en el cuadrito que la profe nos envió es no polar y en el Curtis me figura como polar. Me estaba volviendo loco Bueno, porque no sabía qué poner. elijan uno de los dos criterios, apliquen el mismo criterio para los dos. Yo les diría que mejor el que les puse en el trabajo práctico porque es el que tienen pegado ahí, digamos, pero no hay problema. Cualquiera de los dos criterios que sigan lo voy a dar por bueno. Gracias, profe, perdón, pero tenía esa... Está bien, está bien. Lo Sí, hice igual no, de no, 10.000 es maneras y siempre me daba diferente. No, perdón, la verdad no tenía, no me fijé. Para el año que viene voy a cambiar la tabla, voy a poner la del Curtis, así Sí, no se encuentran con yo eso. dije, ahora tengo un montón de mutantes, ¿qué voy a hacer? No. Igual es solo, este ejercicio es para que le presten atención a esas cosas, pero no pasa nada. ¿Aclaramos, profe, qué usamos? ¿Qué criterio usamos? Alguien me está hablando muy bajito y no llego a escuchar. ¿Y aclaramos qué criterio de los dos usamos, el libro o el... No es necesario. No es necesario, no te preocupes. Ok, gracias. De nada. Bueno, ahora quisiera escribir, pero quiero cambiarle el color acá. Sí, en este punto, la nueva mutación vuelve a modificar ese marco de lectura, entonces si se restituye el marco de lectura viejo. Con lo cual vamos a tener el aspartato que necesitábamos, digamos, y a partir de acá la secuencia sigue como, sigue como la secuencia anterior, ¿sí? Aspartato, fenilalanina, cisteína, alanina, treonina, y no me entra más lugar acá en la tabla, pero estaría la histidina, y seguiría la secuencia como era la original, hasta llegar al stop, ¿sí? Histidina, sí, otra vez cisteína, cisteína, y después tendríamos el stop. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? A ver si...
Vamos a verlo ahí. Perdón, profe, que me conecté tarde. Sí. Estamos haciendo la cadena que dice y la nueva, ¿verdad? La que está abajo. O la que dice que es la original. Que ahora No, la que estoy está tratando de acá ubicar. como resultado de las mutaciones que hubo, ¿sí? O sea, la segunda. La nueva, exactamente. Perfecto. ¿Toda Sí, la sí. está haciendo, profe? ¿Eh? ¿Toda la está haciendo? ¿Toda la cadena o solamente lo que está subrayado? Estoy haciendo lo que cambió desde, o sea, nosotros acá lo que tenemos es, digamos, hubo una mutación que hizo que se perdiera esta letra, ¿sí? Sí. Pero tenemos una mutación acá adelante donde se ganó una letra y Ahora sí ya luego entendí. tenemos otra mutación donde se ganó otra letra, ¿sí? Tenemos dos inserciones y una deleción. Entonces, ¿qué pasa? Perdimos el codón de metionina desde donde el ribosoma comenzaba a leer y no podría leer, digamos, si solamente hubiéramos tenido esta mutación de acá en adelante, se pierde la proteína, no va a haber una proteína presente, ¿sí? Pero como tenemos una mutación que está muy cerquita y que nos genera un nuevo codón de metionina, la maquinaria lo puede reconocer, la maquinaria traduccional, el ribosoma lo puede reconocer y puede, digamos, tomarlo como un codón de metionina de inicio y empezar a leer desde ahí. Entonces lo que vamos a tener como resultado es una secuencia más larga, donde toda la primera mitad está modificada y la segunda mitad, digamos, a partir de esta última mutación, donde se restituye el marco de lectura, esta segunda mitad, que es la que estoy anotando en rojo, sería igual a la de la secuencia original, ¿sí? Y en esta nueva secuencia, yo les prometí la semana pasada que les iba a compartir algunos alineamientos para que pudieran ver esta situación de cómo en muchísimas proteínas hay ciertas regiones que están conservadas y que son fundamentales para el funcionamiento de la proteína, pero otras no. Entonces nosotros podemos tener distintos alelos o podemos tener el mismo gen comparado en distintas especies, ¿sí? Las especies, tenemos un montón de genes que están compartidos entre, no sé, nosotros tenemos un montón de genes en común con las moscas, por ejemplo, ¿no? Entonces, de esos genes hay una parte que es la que cumple la función que está recontra conservada y que es muy parecida en nosotros y en las moscas, o en los erizos de mar o lo que sea, digamos, y otras regiones que no, ¿sí? Entonces, esto que están viendo ustedes acá sería un ejemplo de eso, de una situación en la cual hay una parte de esta proteína que no es la que cumple la función, digamos, que puede tener una función estructural de, entre comillas, de relleno, ¿sí? De darle forma, de generarle volumen, pero que no va a ser la que tenga el sitio activo, ¿sí? Y entonces la función de la proteína se sigue cumpliendo de todos modos. Entonces, acá en este caso nosotros tenemos que el aspartato, a ver si lo puedo subrayar de acá. El aspartato, que habíamos dicho que era esencial, no puedo subrayarlo con eso. A ver con qué lo puedo... No. A ver si con esto. ¿Ahí? No, tampoco. Bueno. Tenía una forma de redondearlo o de... Hay alguien tratando de entrar. ¿Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, dame un segundito, que ¿es sobre esto o es otra cosa? Sí, es sobre esto. Me queda acá una duda con la nueva metionina, el nuevo codón que codifica para la metionina. Sí. Quedan dos codones separados por una T y el nuevo codón de la metionina. O esa T que está delante es parte de la metionina. A ver. Ahí está. Sí, esos son los dos aminoácidos que nosotros necesitamos para que se cumpla la función, ¿sí? Entonces esos dos siguen estando, por lo tanto, podemos suponer en este ejercicio que la función se seguiría cumpliendo. Melissa, me preguntabas sobre la T, ¿cuál T? ¿Esta de acá?
la nueva cadena. En esta, sí. Sí, justo esa que... Sí, la que está antes de la ATG. Antes. ¿No sería parte del codón? ¿El codón no sería TAT? No, porque lo que vos estás haciendo es pensándolo si sostenés el mismo marco de lectura que vos tenías antes. O sea, si vos partís... Ah, claro, corro el marco de lectura. Claro, si vos arrancás en la región de la proteína, digamos que está sin cambios, y empezás a leer de ahí hacia arriba... Sí, no hacia la parte que tenemos que codificar sería. Claro, de ahí a lo que sería río arriba, es decir, lo que está antes, no, o sea, no te va a coincidir, no vas a encontrar un ATG. Pero el tema, lo que vos tenés que pensar es que la maquinaria, o sea, el ribosoma, no es que sabe cómo va a ser la proteína y la identifica primero y después la empieza a traducir y busca el ATG y bla, bla, bla. El ribosoma viene caminando. Hay unas secuencias dentro del ADN que nosotros ni las estudiamos, que digamos que se llaman regiones promotoras y todo, que son las que más o menos le empiezan a señalizar al ribosoma que por ahí, en realidad no al ribosoma, en realidad a la maquinaria transcripcional, ¿sí? Que va a las polimerasas que van a generar los ARNs mensajeros. Hay todas unas secuencias ahí que más o menos le van señalizando a las polimerasas diciéndoles, che, acá hay una secuencia que la vas a tener que pasar a mensajero, y le indican que tiene que leer ahí, ¿sí? Para que se generen esos mensajeros. Luego, esos mensajeros que van a estar en el citoplasma van a estar dando vueltas por ahí, y los ribosomas también están dando vueltas por ahí a la busca de codones de inicio. Y ellos no saben lo que traducen, no tienen capacidad de analizar si la proteína es correcta, no es correcta, si se mutó, si no se mutó, si el marco de lectura era ese o era otro, ¿sí? Ellos buscan un codón de metionina para arrancar para empezar a traducir, y no tienen ningún tipo de capacidad de criterio de toma de decisiones. Entonces ellos encuentran ese ARN, lo empiezan a leer, ¿sí? Encuentran ese mensajero que empezó en este punto, empiezan a leer y dicen, acá hay un AUG. De acá para adelante yo empiezo a traducir. Y empiezan, metionina, aspartato, glicina, triptófano, no les importa, no tienen capacidad de discernimiento de si esa proteína está bien o está mal. ¿Se entiende? Sí, entonces, sí, lo que a vos te pasa es que ese ATG, aunque esté en un marco de lectura, o sea, que es un marco de lectura distinto del que vos tenías originalmente de la proteína, ese es el que va a determinar cómo el ribosoma sigue leyendo de ahí en adelante. Y no al revés, no es lo que está después lo que determina cómo tiene que leer el ribosoma. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Buenísimo. Bueno, entonces acá estamos. ¿Más o menos se entendió este punto? ¿Sí? Ya lo tienen resuelto también, ¿sí? A mí complejo, pero sí. Complejo, pero sí. Sí, ya sé. Por eso no se las evaluó prácticamente esta guía. Esta guía prácticamente ustedes lo que tienen que hacer es entregarla, es completarla y entregarla, pero la analizamos entre todos acá. ¿Sí? Perdón, no la tienen que resolver ustedes solos. Yo había, por ejemplo, ese punto lo había hecho, pero sin tomar las 9 primeras letras, porque lo que había entendido era que, claro, se empezaba desde la metionina hasta, a mí me comenzó esta cadena en un triptófano. Claro. Entonces, pero el triptófano claro, no es un codón de inicio. Claro, no, ¿sí? Por eso como dije, cómo quedaría la cadena, pensé que era una mutación que por ahí como en el punto E que empieza claro, con... Claro, exactamente. Por eso yo la tomé. Si no hubieras tenido una mutación que te generara una ATG adelante, ahí cerquita, tendrías un caso igual al caso anterior, donde directamente no había traducción, ¿sí? En este caso, como
digamos, obvio, yo lo armé así a propósito al ejercicio para que pudiéramos ver y analizar estas situaciones. Como tenemos un codón de inicio generado nuevo, va a funcionar de ahí, o sea, la cadena va a ser un poquito más larga, va a leer un poquitito antes, y va a tener toda una primera mitad que no tiene nada que ver con la cadena original, y una segunda mitad donde la secuencia primaria de la proteína sí va a ser igual a la original. Y como es esa segunda mitad la que nos importa para que la función proteica se cumpla, entonces vamos a tener un péptido que sí es funcional. Claro. ¿Estamos? Gracias, profe. Buenísimo. Sí, dos preguntas, profesora. Sí. Esa línea que subraya esa cantidad de codones que hay más o menos en la mitad de la cadena, yo lo tomé como que eso era a partir de ahí que teníamos que hacer el análisis. Ahora entendí que no, que hay que hacerlo desde donde comienza el primer codón a la izquierda. Claro, desde que, o sea, ese subrayado corresponde a lo que era la secuencia original, ¿sí? Ah, pero en la anterior, la original, está también subrayado. Una parte nada más, no está subrayado toda la cadena. Yo subrayo para que ustedes lo identifiquen visualmente, porque es muy difícil, muchachos. A ver, si yo les pongo las letras sin negritas, sin subrayado, sin colores, es imposible leerlo, ¿sí? El ADN, el ARN son muy difíciles de identificar si uno ve una secuencia, de identificar regiones visuales. Solo para identificación, entendí. Solo para que ustedes puedan identificarlo visualmente, es decir, esta es la parte que corresponde a la secuencia original, lo que está en negrita es lo que va a los costados de la secuencia original, lo que está en rojo es lo que está mutado, y entonces ustedes tienen como esos puntos visuales, esos mojones visuales para poder ubicarse y analizar la secuencia. Bien, lo último, profesora, con respecto a la polaridad, hay positivas, negativas, pero también hay no polares y neutras. Colocamos Polares y la no palabra, pero hay neutros y no polar también. Entonces quería preguntarle, No, ahí en el cuadrito no ponemos nada. No son neutros y no polares, son polares y apolares. ¿Sí? Neutros, claro, sería un equivalente a no polar. ¿Se entiende? Neutros que no tienen ningún tipo de carga ni de polaridad. Las cargas de los electrones en esa molécula están distribuidas de manera uniforme. Si usted se acuerda lo que es lo mismo. Claro, neutro es lo mismo que no polar. Exactamente. Está bien. No, claro, me apareció la confusión porque saqué la copia del libro y en el libro aparece como carga con carga neutra a pH 7, ¿no? A ver, sí, está bien. Vos tenés, ya sé a lo que te referís, discúlpame. A ver, con carga neutra quiere decir que no hay carga ni positiva ni negativa. Dentro de esos aminoácidos, dentro de esos aminoácidos que no tienen una carga neta ni positiva ni negativa, tenés algunos que son polares y otros que son apolares. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Cuando eso creo que lo vieron en intro o en química o en algo de eso, que la polaridad tiene que ver con moléculas que son neutras, que a pH 7 o al pH que estamos analizando, digamos. Si no se aclara, generalmente es pH 7, si el pH fisiológico, que es un estándar, digamos, ¿no? Hay moléculas que no tienen carga, pero que al tener átomos que son muy electronegativos o muy electropositivos, van a generar que esos electrones que están en la nube rodeando a los núcleos, digamos, se distribuyan de manera diferencial dentro de la molécula. Entonces, hay tienen carga parcial, se le llama. Sí, hay algunos átomos, digamos, como el oxígeno, por ejemplo, que van a tener mayor atracción por los electrones, y otros átomos, como el nitrógeno, que van a tener menos atracción por los electrones. Entonces, esa nube de electrones, nosotros esperamos que esté orbitando. Acuérdense que
siempre con los electrones hablamos de probabilidades de encontrarlos en un lugar, porque nunca es imposible medirlos y ubicarlos en un único lugar, digamos. Vamos a tener mayor posibilidades de que estén más asociados a los átomos de oxígeno y menos tiempo van a pasar alrededor de los núcleos de los átomos de nitrógeno, ¿sí? Entonces, dentro de la molécula, si bien no hay una carga neta, dentro de la molécula va a haber regiones que van a tener mayor carga positiva y otras regiones que van a tener mayor carga negativa. A esas moléculas las llamamos polares, ¿sí? Cuando la carga está distribuida de manera homogénea en toda la molécula, son apolares. Todas esas son moléculas neutras en términos de carga. ¿Sí? Bien. Entonces tenemos positivas, negativas y neutras, y las neutras las subdividimos en polares y apolares. Bien. En el cuadrito ahí, ¿qué ponemos en esos dos casos? En los casos que preguntaban recién, que están distintos en la tabla y en el libro. Que es neutra o que a mí me aparece no polar, sí. No, En el A o cuadrito P. no ponemos nada. A o P. A o P. A de apolar o P de polar. Bien. ¿Sí? Si son polares o apolares. Y en los casos en los que hay diferencia de criterios entre la tabla que tienen en el TP y el libro, elijan un criterio y usen el mismo criterio para los dos casos, que ya me olvidé, eran glicina y, no me acuerdo, tirosina me parece, ¿no? Usen el mismo criterio para los dos casos y listo. ¿Sí? Bien. O eligen la tabla o eligen el libro y no importa, no pasa nada. Profe, entonces la consecuencia sería que el codón queda más largo, pero la función biológica se mantiene. El codón no, el codón queda, los codones tienen 3, ¿sí? Lo que queda más largo es el péptido. La frecuencia. ¿Sí? Okay. Bueno, paso Profe, al G. Sí. Yo tengo una pregunta. Sí. Si yo tengo que iniciar el péptido con el codón de inicio y el anterior es GGT, que no es un codón de finalización, ¿eso No, es correcto? No importa. No es que los genes no están puestos uno al ladito del otro y vos tenés que tener un final y un comienzo, un final y un comienzo y un final y un comienzo, ¿sí? Los genes están dispersos dentro de la molécula de ADN. No vamos a entrar demasiado en eso, no vamos a entrar en las cuestiones que tienen que ver con la organización de las secuencias adentro del ADN, porque es todo un mundo y se nos va una materia, digamos, en eso, pero sepan que, por ejemplo, ustedes piensan en un cromosoma. En un cromosoma ustedes van a tener, por ejemplo, centrómeros y telómeros, que son regiones no codificantes, ¿sí? Son partes estructurales del ADN que no codifican. Y dentro de los cromosomas hay una cantidad infernal de secuencias que tienen funciones no codificantes, ya sea reguladoras, estructurales de los cromosomas, que son regiones de unión a otras proteínas dentro del núcleo cuando está en forma de cromatina, cuando está en forma de cromosoma. Hay un montón de funciones que tienen las secuencias del ADN, además de codificar para las proteínas. Entonces, dentro de todo ese mar de información están los genes, pero las secuencias que están antes y después de una proteína no van a ser casi nunca la secuencia codificante de otro gen, sino que pueden ser tener otro tipo de funciones, ¿sí? Ah, ok. O sea, no tenés que tener un stop antes de un inicio. Esa era la pregunta, sí, básicamente. Digo, No, en otro ejercicio que sea parecido, lo importante es identificar el de inicio. Exactamente. Ok. Gracias, profe. De nada. Bueno, ¿paso al G o hay alguna duda más? Bueno, vamos al G. Ahora ya podemos codificar ADN, profe, quédese tranquila. Decodificar. Es broma. Decodificar, perdón. Decodificarlo. Bueno, buenísimo. Entonces, el G es, digamos, es una instancia de reflexión sobre estas cosas que estuvimos viendo. Lo voy leyendo en voz alta, ¿sí? Para que lo vayamos pensando entre todos. Dice, las variantes de secuencia corresponden a mutaciones de un mismo gen, ¿sí? Son cambios. Dado que se han establecido en la población a través de las generaciones,
En tanto que variantes de una misma secuencia constituyen diferentes, plin, 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 decías la SU, diferentes del gen, ¿sí? ¿Diferentes qué de un gen? ¿Qué son las diferentes Alelos. variantes? Exactamente, alelos. Perfecto. Alelos, correcto. ¡Correcto! Voy a seguir con la analogía. Bueno, un individuo puede tener dos variantes iguales en sus cromosomas homólogos, en cuyo caso es ¿Homocigota o heterocigota? exactamente Bien. homocigota, ¿sí? O puede tener variantes distintas y ser heterocigota. Bien. Los genes, aunque tengan distintos alelos, están ubicados en una región particular del cromosoma llamada locus y que es propia de cada gen. Un par de cromosomas, tlin, 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 tendrá los mismos, ubicados en los mismos lugares, aunque puede tener distintos, Bueno, volvamos. Un par de cromosomas que, ¿cómo se llaman? Homólogos. Exactamente. Homólogos. Bien. Un par de cromosomas homólogos tendrá los mismos Genes. genes, Genes. ubicados en los mismos lugares, aunque puede tener distintos Alelos. 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 Bien. Exactamente. Es decir, un individuo 2N, o sea, Diploide. diploide, Bien. puede tener hasta ¿cuántas variantes como máximo puede tener un individuo? 4. ¿Te parece? No. 2. No. 2. Hasta 2. 2. Está bien. Hasta 2. Ah, claro. ¿Sí? Hasta 2 variantes de Sí. un gen. O sea, o sos homocigota Bien. o sos heterocigota. Es una variante Claro. o 2 variantes. En la población Perfecto. puede haber mucho más variantes, ¿sí? Bien. Pero un individuo solo puede tener 2 como máximo. Perfecto. Entonces, en una planta que porta, si consideramos que todas estas situaciones que estuvimos analizando, que eran, ¿cuántas? 4, 6, ¿sí? En esta población habría 6 variantes alélicas. Un individuo puede tener una o 2, si es homocigota o heterocigota. Pero en la población hay 6 variantes dando vueltas, ¿sí? Que son A1, A2, A3, A4, A5 y A6. Las que estuvimos analizando. Hasta recién. ¿Sí? Entonces, en una planta que porta los alelos A1 y A3, encontraríamos ¿cuántos tipos de péptido diferentes? Resultantes de la traducción. 4, profe. ¿Por qué 4 tipos de péptidos? En un momento Romeo, que es mi hijo, Estoy pensando, tiene 4 profe. años, estábamos almorzando el martes. ¿Uno no sería? No. 1, ¿por qué? Porque Si vos tenés la 2. secuencia para 1. 2. Una secuencia de A1. Tenés la una 3 secuencia para A1 y tenés una secuencia para A3. ¿Qué pasa con el A3? ¿Quién me decía? Lautaro. ¿Qué pasa con Sí. el A3? El A3 no era que estaba incompleto, creo. No, perdón, no El tenía. A3 tenía una lo tenía, mutación claro, y no era funcional. claro, no era funcional. No es funcional. Perfecto. Buenísimo. Ahora, ¿se traduce o no se traduce? Sí, se traduce. ¿Había metionina o no? Sí. Sí. Entonces vamos a tener 2 variantes, vamos a tener 2 variantes de 2 péptidos. Bien. Hay uno que va a ser funcional y otro que no. Pero vamos a tener 2 tipos de péptidos. Claro. Okay. ¿Sí? Ahora, misma pregunta, pero cuando tenemos A2 y A5. 2 también.
No, el A5 no tenía la metionina. Exacto. ¿No? En el caso de las 5 no tenemos traducción. Por lo tanto, Claro, no hay inicio de ciclo. ahí no hay péptido, ¿sí? Ahí solamente vamos a tener el péptido resultante de la variante 2. ¿Sí? Entonces vamos a tener un solo tipo de péptido. Tanto A3 como A5 son alelos no funcionales. ¿Sí? Pero en el primer caso hay traducción y en el segundo caso no hay traducción. Claro. ¿Sí? Luego, cada uno cumple su función de igual o diferente manera, debido a que, bla, 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 bla. ¿Sí? Bueno, va a ser diferente porque vamos a tener alelos, algunos alelos que son funcionales como A1 y A2 y alelos que son no funcionales como A3 y A5, ¿sí? Y eso debido a que, bueno, eso justamente. A1 va a producir una proteína funcional, A2 también va a producir una proteína funcional, A3 va a producir una proteína no funcional y A5 no va a producir proteína, ¿sí? O sea, tenemos 3 situaciones diferentes. Tenemos 4 alelos que los podríamos clasificar en 3 situaciones diferentes. Entonces decimos que A1 respecto de A3 es dominante o recesivo, o sea, aquel que produce la actividad y cuya actividad vamos a observar. Dominante. Exactamente, ¿sí? Es dominante. Sí. Es dominante, ¿por qué? Porque hay proteína y esa proteína cumple la función y entonces la podemos observar, ¿sí? Se cumple la función, por lo tanto es observable. Perfecto. Y en cambio, A3 entonces en este caso es recesivo, porque si bien la proteína está presente, no hay función observable. ¿Sí? En cambio, y A5 también es recesivo respecto de A2, pero en este caso va a ser porque directamente la proteína no está. Y como consecuencia también nos ocurre que no hay función observable, ¿sí? Ahora, A1 y A2 no sabemos, así que vamos a pensar las distintas situaciones posibles. Entre ellos, si tenemos un individuo que tiene los alelos A1 y A2, ¿cuántos péptidos esperamos tener? ¿Cuántos tipos de péptidos esperamos tener? Dos. ¿Sí? Dos. Esperamos tener 2 tipos de péptidos y ambos van a ser funcionales. ¿Sí? Sí. O sea, va a ser un heterocigota que va a tener 2 alelos diferentes, pero ambos funcionales. ¿Y qué pasa cuando tenemos 2 alelos diferentes que son funcionales? Hablábamos de qué otras interacciones aparte de dominancia y recesividad. Dominancia incompleta. Podemos tener casos de dominancia incompleta o de... ¿Qué otra situación teníamos? Había otra situación aparte de la dominancia incompleta. ¿Codominante? La codominancia. Codominancia, exacto. Ah, perdón, alguien estaba acá acotando, está bien. Este para acá y este para acá. ¿Sí? ¿Eso me estaban diciendo alguien? Sí, profe. Bien. Bueno, ¿estamos? Acá me queda repetido y lo puedo borrar. Bueno, esto es como un resumen de conceptos que está bueno para que ustedes puedan estudiar y repasar el tema. ¿Sí? Este ítem a completar. ¿Sí? Como para reforzar conceptos.
¿Pasamos al otro TP o quieren todavía resolver alguna duda de acá? Estás muteada, María. Se me mueve, sigo sin escucharte. No sé si estás tratando de hablar. Sí, ahí está. Ahora sí. Sí, en la segunda parte del TP, donde está la segunda parte, sí, del B, la parte B de donde está la parte de cómo es el espermatozoide, de Brista y todo eso, yo lo quiero, lo pasé al Word, ¿no? Esa parte, y no me deja completarla. O sea, me arma un cuadro. ¿Pero lo descargaste vos en tu computadora? Sí, en un Word. Y no, Profe, yo también tuve el mismo problema y agregué, le inserté la forma, el cuadrado para poder agregar el comentario. Y lo mismo con los dibujos, que no sé, yo agregué la foto de los dibujos que hice porque no los podía hacer en el cuadro. Está bien, A mí resuélvanlo también con me pasó lo foto. mismo, lo resolví de la misma forma. Ujú. Disculpen, no me di Bien. cuenta, porque es una imagen pegada y Claro. entonces por eso no pueden escribir ahí arriba. Si no, lo que pueden hacer es escribir, teclearlo abajo también. ¿Sí? Cuanto más Bueno. tecleen y menos saquen fotos, mejor para mí porque es más facilidad para entender yo cuando los leo. ¿Sí? Siempre Claro, en interpretar el punto, letras es complicado. en el Siempre. punto B, profe, le agregué los cuadros y le agregué el texto adentro, en Perfecto, cada, buenísimo. ahí. El otro sí tuve que poner la foto, la imagen, porque no podíamos dibujar. ¿Este está también Claro. puesto como imagen? No. Este sí lo pueden completar. No, ese sí, sí, sí. Ese no hubo problema. No, Buenísimo. Bueno, la del- sí, este otro también le tienen que agregar la foto seguramente porque sí, ahí sí ese también. tuvieron que dibujar Sí. ustedes. Está bien. Sí. Buenísimo. Sí, no hay problema. Tienen habilitado cuando hacen la carga en el aula virtual para, está como por default, dice hasta 20 documentos y yo se los dejo así para que puedan cargar todas las fotos por separado y todo, así que lo Está pueden bien. cargar como Word, como PDF, como imagen, como lo que sea, ¿sí? Bueno, ahora sí, ¿estamos con esto o tienen más dudas? Sí. Buenísimo. Vamos entonces al otro. Vamos al TP2. Sí, esperen que lo tengo que descargar para poder trabajarlo acá. Igual no hay mucho para hacer. Capaz que lo vemos ahí nomás, porque no hay mucho para hacer. A ver, vamos a cerrar esto. Compartir. Y vamos a buscar el TP. ¿Tuvieron dificultad con el 2 o más o menos le cazaron la onda o dijeron esta mina está chapa? Está hecho en planilla Excel, ¿no? Claro, eso cómo es el Sí. mecanismo por ahí me quedó. Bueno, eso sí, lo que les pido primero para completar la planilla, porque me pasó el año pasado, me quería morir, ¿no? Es que, no sé, alguien estaba distraído y se puso a completar, o sea, lo que hizo fue reemplazar la parte que yo les había puesto como ejemplo, con lo cual no solo borró lo que estaba como ejemplo, sino que además le corrió todas las cargas de datos a sus demás compañeros. Así que lo primero que les pido respecto de eso es que presten atención y que cada uno va cargando al final del Excel, ¿sí? No al principio. Vayan hasta donde ya está, donde ya cargó alguien antes, la primera columna que encuentren vacía. ¿Sí? A ver. Vamos al 2.1. Bueno. Tenían tutoriales en video también para empezar con eso.
¿Qué pasa? Que se ríe. ¿Qué se ríe? ¿Están confusos los tutoriales? Estás muteada, María, ¿eh? No, no te escucho, estás muteada. Para no escuchar los ruidos. Quiero decir que la mezcla entre el verde y me perdí, entre el verde y el lila y después pasarlos. Ah, bueno, está bien. La parte de... Ay, espera que estoy tratando de abrir y no puedo masticar y comer chicle y... a ver, ¿dónde estoy? ¿Qué estoy les estoy compartiendo, perdón, pensé que todavía no estaba compartiendo. Ah, sí, estamos, ahí estamos. Bueno, entonces, vamos a empezar por el principio. Puntos 1 y 2 está con tutorial. ¿Tuvieron dificultad? ¿Algo que no entendieron? Es tirar dados y no mucho más, ir completando. Claro, cada uno elige así al azar cómo va a completar esta parte, ¿no? Están tutoriales, están todos con tutorial, no me acordaba que estaban todos con tutorial. Sí. 6, 7, están todos. Bueno, entonces, primero que nada, ¿sí? Empezar a tirar dados como para poder armar su bichito. ¿Eso lo pudieron hacer sin dificultades? Sí. ¿Sí o no? ¿Qué pasa, Melissa? A ver. Ahí estás muteada, Melissa. Se arrepintió, no quiere decir nada. No. No sé si se me escucha bien. Sí. Ese en realidad profe. Todavía no lo empecé al 2-1. Ok. Bueno. No, si no lo empezaron no pasa nada. El tema es, ¿cómo se llama? Quienes lo empezaron y quienes empezaron a tratar de hacerlo. Sí, creo que la parte más difícil, yo no lo imprimí, qué tonta, lo tendría que haber imprimido como para tenerlo acá fácil de ver, digamos. La primera parte, ustedes lo que van a tener que hacer, así, como para que lo vean, vamos a empezar por darle un paneo, ¿sí? Tienen un par de consignas, van a tener unos cromosomas, ¿sí? Donde van a tener para cada bicho la posibilidad de tener pares homólogos. Podemos tener machos y hembras, o sea, van a tener cromosomas X, 2X y un Y. Si les toca hembras, usarán XX, y si les toca machos, usarán... O sea, si les toca hembras, descartan el Y, y si les toca macho, descartan uno de los dos cromosomas X, ¿sí? Y lo que van a ir haciendo, ustedes tienen una tabla al final del ejercicio, donde tienen todos los genes de estos individuos. Estamos acá. Acá. ¿Sí? Tienen un anexo donde está tabulado cada cromosoma, qué genes tiene y cuáles son los alelos para ese gen. ¿Sí? Entonces tienen, por ejemplo, un gen que es pezuñas en los dedos, se llama gen PZ, y tenemos el alelo 1 que es con pezuñas y el alelo 2 que es sin pezuñas. ¿Sí? Y entonces acá en interacciones dice si hay interacciones de dominancia, recesividad, dominancia incompleta y otras cosas que vamos a ver más adelante y a las cuales todavía no les tienen que prestar atención, ¿sí? Hasta acá, hasta donde estamos nosotros, solamente se tienen que fijar en si son dominantes recesivos, codominantes o de dominancia incompleta. Punto. Eso es todo. ¿Sí? Entonces, siguiente gen de ese cromosoma. Separación de sexo. Siguiente gen, pelaje en los brazos. Algunos genes van a tener 2 alelos y otros genes van a tener 3 alelos. Luego tienen el cromosoma 2 y luego el par sexual, ¿sí? En esta instancia lo primero que tienen que hacer es empezar a tirar dados y en función de esa tirada de dados, qué alelos va a tener su bichito en cada caso,
¿sí? Entonces todo eso lo tienen explicado en tutoriales, en videos, y pueden ver el video e ir siguiendo, ¿sí? Está el ejemplo como para que ustedes vean un par de casos y en función de ese par de casos ya se entrenan y ya pueden seguir haciendo ustedes esos dados. Si no tienen dados, agarran papelitos, le ponen 1, 2, 3, 4, 5, 6 y hacen la tirada con los papelitos, hacen tipo sorteo, digamos. Y la idea de que esto lo hagan con dados y de que no lo elijan ustedes tiene que ver con que tengamos inicialmente un muestreo más o menos parejo, y que no haya casos que no elige nadie, ¿sí? Porque obviamente no me imagino a nadie eligiendo un gen que produce letalidad, ¿sí? Entonces, si yo les doy a elegir para que cada persona arme su marciano a su gusto, lo que va a pasar es que va a haber determinados alelos que nadie va a elegir. Y necesitamos en este caso tener diversidad. Entonces, por eso la idea es que hagan una tirada de dados y que cada caso sea azaroso. Y obviamente, este es la clave de cómo va a ser toda la estrategia de evaluación conjunta, también está acá en esto, que es que como partimos de una tirada de dados, cada uno de ustedes, cada una de ustedes, va a tener un marciano diferente, ¿sí? Entonces, esos marcianitos van a ser diferentes, ustedes van a tener casos diferentes, van a tener interacciones diferentes, se les van a presentar dificultades y problemáticas diferentes en cada uno de los casos, y entonces, si bien los vamos a ir discutiendo todos en conjunto acá, cada quien va a tener que ir pensando y reflexionando sobre su propia situación, ¿sí? Y colaborando obviamente con los compañeros. Por eso no puede haber dos trabajos iguales, ¿sí? Y yo les aseguro que si tengo dos iguales, me doy cuenta y me lo acuerdo, porque no sé, no me pregunten por qué, pero a uno le van quedando las situaciones, ¿sí? Cuando uno problematizó una determinada situación, se acuerda de eso y enseguida me salta la ficha cuando veo algo que ya vi, ¿sí? Entonces, lo que tienen que hacer ustedes es ir haciendo esa tirada de dados en función de los alelos que les van saliendo, revisando la tablita que tienen al final, van completando en estos cromosomas cuáles son los alelos que a ustedes tienen, si ese individuo es homocigota o es heterocigota, etc. Van a eliminar el cromosoma que les sobra del par sexual, ya sea un X o sea un Y. Luego esa misma información la van a volcar en esta misma tabla que la tienen acá para cada uno de los genes, cuál es el genotipo que les quedó, genotipo, o sea, los dos alelos, ¿sí? No pongan uno solo. No pongan, si tienen un dominante y un recesivo, no pongan solo el dominante. Pongan los dos, ponen el dominante y el recesivo, ¿sí? Acuérdense que el genotipo es toda la información que tiene el individuo. No importa si hay uno que no se va a expresar. Ponen todo, porque el genotipo es todo, ¿sí? Entonces, si tienen uno que es heterocigota, o sea que tenía el alelo PZ dominante y PZ recesivo, ponen PZ mayúscula, PZ minúscula, ¿sí? Lo pueden separar con una barra o con un guión, como les guste, pero, o con un espacio, pero están las dos informaciones. Y de esta tabla solo van a rellenar la primera columna, ¿sí? Por ejemplo, teníamos dominante recesivo, ¿cuál va a ser digamos, si tenemos una interacción de dominancia-recesividad? Bueno, vamos a anotar eso, que esperamos, o sea, fenotipo esperado, dice acá, ¿sí? ¿Ven el cursor? Sí. Fenotipo esperado, dice ahí en la filita gris, y está subdividido en 3 columnas. Dice, solo considerando la interacción alélica dentro del locus. Luego dice, considerando, o sea, más interacciones génicas, es un tema que no vimos y que vamos a ver en las siguientes clases, y las interacciones ambientales lo mismo. O sea, a estas 2 columnas no les dan bolilla, solo completan la primera, pero guardan la tabla porque la vamos a seguir usando en los próximos TPs. ¿Sí? O sea, si ustedes la imprimen a esta tabla, si no la imprimen y lo trabajan sobre el PDF, no pasa nada porque se copia y se pega.
pero si la imprimen y le sacan una foto para mandarla, no la tiren, guárdenla y después siguen trabajando sobre esa misma tabla. ¿Se entiende? Así ahorramos papel y tinta y todas las cosas. ¿Sí? Si la tienen que imprimir, completan la primera columna y la guardan en su carpeta de biología, en su cuadernito donde toman apuntes o lo que sea, porque la vamos a seguir usando en las próximas clases. ¿Mm? Bueno, entonces, ¿se entendió? Para este gen, ¿qué cosas nos salió en la tirada? Lo completamos acá, para estos genes de acá lo mismo, y para el gen del último par lo mismo. Y acá ponen qué esperan encontrar. Con pezuñas, ¿sí? Hembra, hermafrodita, macho, no sé, las distintas situaciones que se pueden ir encontrando en cada uno de los genes. ¿Mm? Con ojos redondos, con ojos rasgados, con, no sé, orejas lobuladas, todas las características las van anotando en la primera columna en función de lo que vimos hasta ahora. Las otras dos columnas son cosas que todavía no vimos. ¿Mm? Profesora, sí. ese TP es el TP2. Este es el TP 2.1, sí, la primera parte del TP 2. Bueno. Ese está en Word y en siempre y en PDF. se lo subo en Word y en PDF porque a algunos les resulta más cómodo completarlo en Word y a otros en PDF. Está bien. ¿Sí? Ahí, yo les puse en los tutoriales de software, digamos, que están como anexos, hay el programa que uso yo que se llama Foxit Reader, que es un programa, es un software libre y que les permite escribir sobre el PDF para completar. Vieron que yo lo uso recién cuando les mostraba el otro trabajo práctico, que escribo sobre el PDF, ¿sí? Y si ustedes usan el PDF, la ventaja que tienen es que no se les corren, no se les desarman las tablas, etc. En el Word, cuando empiezan a completar, por ahí se les empieza a desarmar las tablas y eso. Pero si les resulta más cómodo el Word, lo hacen en Word. ¿Vamos? Bien. Bueno, denme un segundito que creo que me están golpeando la puerta. Un minuto, por favor. Bueno, ¿no? O desistieron o no era. Bien. Siguiente punto. Lo siguiente es la carga del Excel, ¿sí? Entonces ahí es donde tienen esta planilla. A ver, ¿sí? Ahí siguen viendo. Esta planilla que está acá. ¿Sí? Donde tiene, veo que algunos ya empezaron a completar. Tienen esta columna de ejemplo, que es la que les pedía yo que no la toquen, ¿sí? Que el año pasado, el cuatrimestre pasado, me pasó que alguien se puso a reemplazar esa información, que le saca el ejemplo y además les corría les desarmó todos los datos cargados a otros compañeros. Estaban todos desesperados así, no, me sacaron me tacharon la columna, me sacaron la información, le habían cambiado todo. Bueno, tengan cuidado al completar, ¿sí? Recuerden que esto, al ser un documento colectivo donde todos metemos mano, pueden pasar esas cosas y no está bueno. Bueno, entonces, ya todos los que estuvieron viendo el trabajo práctico vinieron acá, cada uno pone su nombre, ¿sí? Vengo yo acá y pongo otra vez, Natalia, Esponda, y empiezo a cargar todos los datos de esos ejercicios, lo mismo que habían cargado en la tabla. ¿Por qué lo hacemos en esto? Porque esto después nos va a funcionar a nosotros como una especie de fondo común. O sea, acá generamos nuestra comunidad y acá entre todos podemos trabajar, vamos a hacer cruzamientos de estos individuos y vamos a, digamos, todos podemos ver todos los individuos que hay en esta comunidad nuestra y vamos a poder trabajar y hacer los trabajos prácticos después, haciendo que estos individuos interaccionen. Bueno, sobre esto no hay mayores consideraciones.
sé si alguien tiene... Volvemos al TP entonces. Y acá es en el punto 5 donde van a tener quizá la mayor dificultad, que es lo que planteaba María, creo, recién, ¿no? Sí. Que ahí se les dice un merengue. Bueno, en el punto 5 lo que tienen que hacer es, digamos, hacer unos crossing over. Y fundamental para resolver este punto, que hayan visto bien la teoría, ¿sí? Que hayan estado mirando meiosis, hayan estado estudiando el tema, y que hayan visto la parte de crossing over o entrecruzamiento, ¿sí? ¿Eso lo hicieron? Sí, pero... Sí, sí, pero no. Bueno, a ver. Yo les voy a leer la consigna y lo vamos viendo. Esto tienen un tutorial también de esto, ¿no, María? Sí. Ah, sí, sí, bien. sí. Bueno. Sí. La consigna dice, ahora vamos a generar gametas, ¿sí? Trabajando sobre el siguiente esquema. Si tu individuo tiene el genotipo, o sea, homocigota recesivo para el gen H, o HSSX, ¿sí? Para el gen H, generará tanto óvulos como espermatozoides. Es decir, los individuos que tienen ese gen, según lo que estaba establecido en la tabla, van a ser hermafroditas. Es decir, que pueden producir tanto óvulos como espermatozoides. Los que no tengan, o sea, los que tengan una H mayúscula en su genotipo, ¿sí? Los que tengan al menos un alelo dominante, van a ser o machos o hembras, ¿sí? Y si que sean machos o hembras dependerá de los cromosomas X e Y que posean, ¿sí? O sea, los cromosomas X e Y determinan el sexo del individuo. Sí. Pero fuera de los cromosomas X e Y hay un gen que determina si los sexos van a estar separados o si el individuo va a ser hermafrodita. ¿Sí? Hay especies que tienen esa posibilidad. Y nosotros estamos viendo acá ejemplos, entonces o sea, lo que tiene de bueno estos marcianitos que no existen es que me permiten usarlos a mí como laboratorio y meterles un montón de situaciones que están dispersas y que ocurren en distintas especies y que si no, tenemos que estar analizando casos particulares y qué sé yo, ¿sí? Entonces acá nosotros armamos una especie de laboratorio virtual con estos marcianitos donde podemos observar un montón de cosas todas juntas en este grupo, digamos, en esta especie inventada. Y hay muchas especies que en la naturaleza que tienen sexos separados y otras que no tienen sexos separados. Y hay otras que tienen las dos situaciones dentro de la misma especie, ¿sí? Individuos hermafroditas, individuos machos, individuos hembras. Entonces, bueno, en este caso jugamos con eso y vamos a tener los dos tipos de situaciones. Entonces está hecha la aclaración que para quienes tengan machos van a generar espermatozoides, para quienes tengan hembras van a generar óvulos y para quienes tengan individuos hermafroditas van a generar las dos cosas, óvulos y espermatozoides. Bueno, para este ejercicio podés ayudarte usando los cromosomas que están para cortar y pegar. Al final del ejercicio, también entre los anexos, esto a quienes tengan dificultad. Ah, no, están en otro anexo. No, están en otro anexo. Ah, entonces yo no se los puse ahora. Ah, estos, ¿sí? Pueden usar estos cromosomas mismos, imprimirlos, recortarlos y hacer los ejercicios con estos cromosomas, ¿sí? María, si te mezclabas con los verdes y violetas y qué sé yo, lo que te recomiendo es que no necesitas ni siquiera imprimir, los dibujás. Agarrás un papelito, los dibujás y trabajás con los cromosomas dibujados por vos, ¿sí?
haciendo los Muy bien. cortes y pegues. Bueno, entonces, para resolver este ejercicio fundamental, que ustedes tengan claro, ¿sí? Que en la meiosis hay una instancia, y si todavía no vieron meiosis, vayan a ver la teoría, no me voy a poner a explicarlo ahora porque no va la vida, pero hay una instancia en la cual los cromosomas homólogos se aparean, ¿sí? Lado a lado, poniendo en una situación en paralelo. Esperen que voy a sacar un minutito, así me ven a mí. No sé para qué me quieren ver. No me vean, véanme chiquita. Se ponen lado a lado los dos cromosomas homólogos, ¿sí? Apareando los mismos genes, que pueden tener distintos alelos o no, y en determinadas regiones, en determinados puntos del cromosoma, se producen cortes e intercambios. Es decir, un pedacito del cromosoma este pasa para este lado y un pedacito del cromosoma este pasa para este lado. ¿Sí? Entonces, todos los genes que estaban, todos los genes están en los dos. Todos los alelos que estaban en este cromosoma y que eran distintos en este pedacito y en este, o sea, que eran distintos en los dos homólogos, van a cambiar sus relaciones, ¿sí? Si yo tenía, no tengo ahora un papelitos, vamos a hacer, esto no es nada importante. Supongamos que estos son dos cromosomas, ¿los ven? Ahora sí voy a dejar de compartir. Así me ven mejor. Acá tengo dos cromosomas, ¿sí? Uno blanco y uno violeta, supongamos, ¿no? El que rayé, este que rayé acá, es de color violeta y este es blanco, ¿sí? Cuando estos cromosomas se aparean, una parte de lo que está acá pasa para acá y otra parte, y el equivalente, digamos, de lo que está acá pasa para este lado, ¿sí? Entonces, vamos a ver una situación en la cual los genes, vamos a llamarlos A, B, C, ¿sí? ¿Sí? Vamos a suponer un individuo que es heterocigota para todos los genes. Ahí, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando se da el crossing over? Que se va a cortar, supongamos, entre A y B y se va a producir el intercambio, ¿no? Entonces, se corta A. Esta A que estaba acá, ahora va a estar acá. ¿Sí? Entonces, esta A que estaba junto con una B mayúscula y una C mayúscula, ahora va a estar junto con una B minúscula y una C minúscula, ¿sí? Vamos a tener un cromosoma que va a ser nuevo, va a ser diferente, va a tener una composición diferente. Y aguántenme a ver si tengo un cachito de cinta scotch. Aguántenme que voy a buscar cinta.
Y ahora perdí los cromosomas. Esto entonces iba a pasar para acá. ¿Sí? Vamos a pegarlo con cinta scotch. Y este otro iba a pasar para acá. ¿Sí? Le voy a remarcar el violeta. ¿Sí? ¿Lo ven? Sí. Miren qué lindos Sí. cromosomas que tenemos. ¿Sí? O sea, no es necesario que se pongan a imprimir y recortar y pegar, lo pueden hacer así, digamos, ¿sí? Yo se los hice con dibujadito para que les quedara más chulito, pero... bueno, y ese es el resultado del crossover. Podemos tener un intercambio, 2 intercambios, 3 intercambios, ¿sí? Hay distintas situaciones. Generalmente más de 3 intercambios no hay, y siempre vamos a considerar el centrómero como punto de partida, y pensamos del centrómero para arriba y del centrómero para abajo, ¿sí? Entonces, como resultado de la meiosis, la composición de los nuevos cromosomas va a ser diferente. O sea, no es lo mismo que una gameta reciba, o sea, reciba esto, que es como era el cromosoma inicialmente, ¿sí? A que reciba esto. Esto. Es una nueva información, ¿sí? O sea, es una nueva combinación de las características, ¿sí? Si un individuo recibe esto en una de sus gametas, o sea, si la gameta que forma ese individuo posee un alelo dominante, no es lo mismo que poseer un alelo recesivo, ¿sí? Entonces, el resultado de esa recombinación, de ese intercambio, es esto, es que los cromosomas ahora van a tener composiciones nuevas, diferentes, ¿sí? Que van a ser distintas a las que tenían las gametas que le dieron origen al individuo que está formando gametas ahora. ¿Se entiende? O sea, si este individuo está formando gametas, sus padres formaron gametas antes, ¿no? Claro. Que esas gametas se fecundaron y le dieron origen a este individuo. Esas gametas tenían una composición de genes y una combinación de alelos particular. Si el individuo tiene un cromosoma con esta composición, quiere decir que recibió este cromosoma así de una de las gametas, sea el espermatozoide o del óvulo. Así le llegó la información. ¿Sí? Cuando el individuo hace meiosis y genera nuevas gametas con nuevas combinaciones, como por ejemplo esta, sus gametas van a tener combinaciones diferentes que las gametas que le dieron origen a ese individuo. Eso. ¿Se entiende? Sí. Eso es la recombinación. ¿Sí? Los alelos van a estar combinados de manera distinta en las gametas que el individuo produce en relación a las gametas que lo produjeron a él. ¿Sí? Esa es la recombinación. Sí. Y eso es lo que ustedes tienen que hacer en el ejercicio 5, ¿sí? Que puede ser bastante engorroso porque es o sea, lo que tienen que hacer es este ejercicio de estar intercambiando los pedacitos de información de un cromosoma a otro, ¿sí? Pero es un concepto fundamental, ¿sí? Así que esa no se las perdono, lo tienen que hacer. Y ese sí está como evaluado, si no me equivoco. Es más, creo que es el único que va a la nota final, ese ejercicio. ¿Sí? Así que lo tienen que hacer porque es un concepto fundamental de la biología, es un concepto fundamental para entender la biodiversidad,
para entender los ciclos reproductivos, para entender cómo se produce la herencia entre padres e hijos, por qué hay diferencias, por qué hay similitudes, etcétera, ¿sí? Meiosis, y está súper asociado a genética mendeliana. Sobre todo a la segunda ley, ¿sí? Sí. Así que bueno, es un ejercicio práctico, quizá el más engorroso de la guía, no sé, es toda bastante engorrosa, pero está toda muy tutoriada, digamos. Bueno, no sé si engorrosa, es rara. Entiendo que es distinto a los trabajos prácticos que están acostumbrados a hacer. Claro. Digamos, pero les va a servir, digamos, hacerlo y resolverlo, les va a servir mucho para tener un acercamiento al tema de meiosis mucho más práctico que viéndolo solo en la teoría, ¿sí? Entonces, bueno, acá les explica un poco esto, decir, bueno, identificar ustedes acá en este hojita, que también la pueden copiar a mano en una hoja de papel, no es necesario que la impriman. Si la pueden resolver acá con Word o con PDF mejor, digamos. Pero si necesitan hacerlo en papel, lo pueden hacer en papel. Lo que tienen que hacer es marcar, como yo les puse ahí, acá arriba, con la flechita, el punto donde ustedes van a hacer el corte, ¿sí? Donde Claro, están señalando que hay un punto de entrecruzamiento, ¿sí? Y cuál sería la consecuencia de ese entrecruzamiento, de pasar un pedacito de acá para acá y otro de acá para acá. ¿Sí? Y otra de las cosas, ¿alguien me está hablando? Se puede hacer en Paint. Háblame un poco, en Paint, me dijiste, te escucho re bajito. Sí, se puede hacer en Paint. Sí, si lo podés resolver en el programa que les guste y que puedan, no hay ningún problema. Photoshop, Paint, Corel, lo que puedan y les guste, está perfecto. A mano, profe, a mano. ¿Cómo? A mano, profe. No, Wilmer, a ver, espera, sí, te escuché, no sé quién me está hablando. Yo hablo, profe, a mano. No, una chica, una voz de chica estoy escuchando. No se escucha. No, se escucha re bajito. ¿Quién me preguntó por el Paint? Yo, Cintia. Cintia. Sí. Decime, Cintia, repetime, por favor. No, si se podía hacer en vez de hacerlo a mano, se podía hacer en Paint. Eso también. Sí. Se puede hacer en Paint, en Photoshop, en, no sé, GIMP, Inkscape, en el programa que ustedes puedan y quieran. Digo GIMP o Inkscape porque son los equivalentes de Corel y de Photoshop, pero que son de software libre, ¿sí? Pueden usarlos para esas cosas. Digo, yo les puse estas opciones que son las más fáciles para la mayoría, pero si ustedes manejan otro software que les resulte cómodo y que lo pueden usar, está perfecto. ¿Sí? Pónganlo en un formato que después sea accesible para leerlo, no sé, en JPG o algo de eso, por cualquier computadora, que no necesite yo un software especial para poder verlo. ¿Sí? Bueno, entonces, representan con una flecha o una cruz o digamos lo que quieran, pero de que sea de manera clara, evidente, el punto donde van a hacer el corte y hacen este intercambio de pasar un pedacito de un lado para el otro, ¿sí? Recuerden que en esta instancia los cromosomas van a tener dos cromátides, una sola es la que intercambia y la otra no. La otra queda igual, ¿sí? La otra queda como la cromátide original. Bueno, y eso entonces lo representan acá. ¿Qué es lo que tienen que hacer? En la primera fila, representar a los cromosomas como estaban cuando ustedes hicieron la tirada de dados, ¿sí? Y marcar los puntos de intercambio. En la segunda fila, lo que van a poner es el resultado de ese intercambio, es decir, cómo quedaron los cromosomas una vez que ustedes ya hicieron el crossing over. ¿Sí? No estamos representando todos los pasos de la meiosis, solamente
esos puntos importantes que tienen que ver con el crossing over. Y en la tercera fila lo que van a hacer es cómo quedaron los cromosomas una vez que ya se completó todo el proceso de meiosis, se separaron los cromosomas homólogos, se separaron las cromátides, bueno, ya no son hermanas, y fueron a formar cada uno una gameta, y bueno, y ya digamos, es la composición final de los cromosomas en una gameta, ¿sí? Y luego, el siguiente paso es armar una gameta con esos cromosomas, es decir, elegir qué tiene que tener una gameta, un representante de cada par homólogo, ¿sí? Entonces eligen de este grupo cualquiera de los 4, de este grupo cualquiera de los 4 y de este grupo cualquiera de los 4 que tengan. Acá hay 6, acuérdense, porque quienes tengan machos representarán, eliminarán un X ahí, y quienes tengan hembras eliminarán el Y, ¿sí? Están consideradas la opción de machos y hembras, pero son 4, cada uno va a tener 4 cromosomas acá como resultado. Eligen uno de cada uno, forman una gameta, eligen uno de cada uno, forman otra gameta, y uno de cada uno forman otra gameta. Cada una de estas gametas, o sea, acá cada de estos óvalos está representando una gameta, sea óvulo o espermatozoide, no importa, ¿sí? Quienes tengan hermafroditas podrán tener 2 óvulos y un espermatozoide, 2 espermatozoides y un óvulo, lo que sea. Y entonces acá van a poner el tipo de gameta, tachan si es un óvulo o espermatozoide, tachan lo que no corresponde, y si porta un X o un Y, también tachan acá, eliminan el cromosoma que le esté sobrando, sea X o sea Y, ¿sí? Y sabemos entonces si es óvulo o espermatozoide y si es portador de X o portador de Y. Acuérdense que un espermatozoide puede portar X, ¿sí? No, que sea un espermatozoide no significa que va a portar Y siempre. En cambio, los óvulos siempre van a portar X en este sistema. ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguna duda? Yo sé que para quienes ni miraron el TP deben estar como re perdidos, no van a entender nada. Pero bueno, ya Chino básico, profe. Es un TP que es raro para lo que ustedes están acostumbrados. Yo sé que ustedes están acostumbrados a otra cosa. Dispónganse con un humor lúdico para poder hacer esto, ¿sí? Tómenselo como un juego, como si estuvieran resolviendo una revista de acertijos, y diviértanse, porque esa es la idea, que la pasemos bien en este contexto horrible que nos toca vivir. Bueno, entonces, una vez que formaron las gametas, tienen que volver al Excel y tienen otra pestaña en la cual tienen una hoja de cálculo, digamos, que está destinada a cargar información sobre gametas. Acá, ¿cómo? Acá las veo. ¿Sí? En la primera pestaña tienen los datos de los primeros individuos que ustedes formaron. Me fui para abajo porque no veía las pestañas, pero... Luego tienen una pestaña que se llama Banco de Gametas, donde cada uno va a tener 3 columnas para completar, ¿sí?, los alelos que tienen en cada una de esas gametas que generaron. Y luego esto ya tiene que ver con el próximo ejercicio, que es donde esta hoja que ustedes van a completar en segunda instancia nos va a servir como un banco de gametas para después hacer cruzamiento. O sea, nosotros vamos a elegir una de nuestras gametas y vamos a elegir una gameta de un compañera o compañero o compañere, y vamos a hacer un cruzamiento y vamos a tener descendencia. Y cada uno de nosotros va a tener un marcianite. Re tierno. Sí. Lo que va a salir de eso. Bueno, cualquier cosa puede pasar aparte de eso. Entonces es muy importante que ustedes completen esta información, porque tenemos una comunidad interdependiente acá, ¿sí? Tenemos una comunidad, todos dependemos de que
Cuanta más información haya cargada, más interesantes van a ser los resultados que podamos tener. Bueno, dudas sobre este segundo TP y lo que estuvimos viendo hasta ahora. Quienes no lo vieron, véanlo, porque preguntar sobre la nada misma no tiene mucho sentido. Pues por ahora ninguna, profe, porque yo no he visto el trabajo. Está bien. No, de los cortes en las cromátides que nosotros podemos hacer en el punto 5, que hablaba que del centrómero para abajo podemos hacer un corte y mezclar, y del centrómero para arriba es otro. ¿Cuántos podemos hacer? Así Puedes hacer, yo no sé si está anotado en la consigna, pero son entre 1 y 3. 1 y 3, bien. Sí, 1, 2 o 3 cortes. No, si no lo tenés en la... Yo creo que en la consigna les puse... No me acuerdo. Creo que había un ejemplo donde habían 3 cortes. Dice, elegí 2 puntos de entrecruzamiento para el cromosoma 1, 3 puntos de entrecruzamiento para el 2 y 1 punto de entrecruzamiento para el par sexual. Ah, listo, listo. Así que bueno, nada, eso. Lo que les recuerdo es eso. Los centrómeros no se cambian de lugar. Básicamente esa es la idea, ¿sí? Los centrómeros se quedan donde está. Por eso les digo, toman el centrómero como punto de referencia, como si lo clavaran donde está, y lo que cambian es del centrómero para arriba o del centrómero para abajo. Pero el centrómero no lo muevan, ¿sí? Es una convención que tenemos en genética para poder entender cuando hacemos cruzamientos y anotamos y todo, porque si ustedes empiezan a pasar todo el centrómero para un lado, para el otro, qué sé yo, se hace un mejunje y es imposible hacer un seguimiento de todo el recorrido que fuimos haciendo, ¿sí? Entonces el centrómero lo dejan fijo donde está y lo que cambian, los pedacitos que pasan de un lado para el otro, son los que están del centrómero para arriba, o sea, en un brazo o en el otro, pero el centrómero no lo mueven de lugar, ¿sí? Y no hay puntos de entrecruzamiento dentro del centrómero, ¿sí? Los puntos de entrecruzamiento siempre son en los brazos. Sí, eso lo entendí. Sí. Bueno, ¿alguna otra cosita? Bueno, perfecto. Ok, dejo de compartir. Les digo que yo termino tan agotada como ustedes. Ustedes están cansados. No saben la adrenalina que es estar explicando estas cosas. Me imagino. Es mucho, sí. Y cuando tenemos que estar 4 horas frente al curso también es agotador. Pero bueno, es lo que nos toca. Bueno, entonces si no hay más dudas, por hoy me parece que estuvimos trabajando un montón. Les toca trabajar a ustedes ahora. Ver las teorías, es fundamental que vean la teoría de meiosis para poder entender el TP Sí, todo. Y bueno, y el miércoles les tocaría entregar el TP 1-2, ¿sí? En lo que terminamos de ver recién sobre las secuencias. ¿Sí? Bueno, nos encontramos mañana por WhatsApp con el grupo de la mañana y los que se quieran sumar de este grupo. Y el lunes que viene nos toca WhatsApp y tenemos Zoom a la mañana, ¿sí? ¿Mañana a qué hora a la mañana? Mañana el grupo de WhatsApp es de 11 a 12. Pero por WhatsApp solamente. Profe, ¿esto lo va a mandar? Esto lo estoy grabando y lo voy a subir. Buenísimo, gracias. Dale, buenísimo. Bueno, nos vemos. Gracias. Bueno, gracias, profe. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Adiós. Gracias. Ahora. Buenas noches, profe. Hasta luego, profe. Buen fin de...